Hoy les voy a presentar, ¿sí? ¿Qué es esto de la ozonoterapia y cómo la podemos aplicar en lo que es la oftalmología, ¿sí? La ozonoterapia es una herramienta médica que se utiliza hace mucho tiempo. Esto apareció más o menos por 1840 y se da por una mezcla controlada de lo que es el oxígeno y el ozono. Bien. Al principio se lo empezó a usar en la Primera Guerra Mundial, hace mucho tiempo, eh, y se lo usaba como desinfectante de agua y de heridas. Esto era por la capacidad que tenía antimicrobiana y cicatrizantes súper importantes. Bien, cuando empezamos a hablar de esto, de la ozonoterapia, tiene que ver mucho el tema de lo que es el estrés oxidativo. Todo nuestro cuerpo está en constante estrés oxidativo. Por eso, hace un tiempito se pusieron muy de moda todos los famosos antioxidantes, ¿sí? Que te refieren que es muy bueno consumirlos. Vamos a tener una breve introducción de qué es el estrés oxidativo, que va a ser un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la capacidad del organismo para neutralizar estos radicales libres, ¿sí? Estos antioxidantes se generan constantemente, como les decía, ¿en dónde? A nivel mitocondrial de las células. ¿Cuándo aumentan? Cuando en la célula tenemos hipoxia, inflamación, exposición al sol constante o enfermedades metabólicas, ¿sí? Ahí, con esas cuatro eh, posibles fisiopatologías, vamos a irnos dando cuenta de en qué patologías las podemos encasillar. Cuando la concentración de estos radicales libres, ¿sí? Es excesiva, se empieza a atacar la propia célula, ¿sí? A los lípidos, proteínas y al ADN de la célula. Entonces, esto empieza a alterar la función de la célula, empieza a envejecer la célula mucho más rápido, ¿sí? Llevando en algún momento a la apoptosis. Entre las patologías más importantes, digamos, que interviene este estrés oxidativo son las cataratas, la degeneración macular, la retinopatía diabética y, entre otras, el síndrome de ojo seco. Bien, bueno, ¿cuáles son los efectos principales que vamos a tener del ozono? Esto ya lo vamos a ir detallando a medida que vamos viendo las patologías, ya lo vamos a ir detallando qué es cada una de estas cosas. El ozono tiene propiedades entonces antioxidantes, son propiedades antioxidantes controladas. Normalmente el ozono cuando ingresa al organismo ingresa como un oxidante, ¿sí? Afecta a la célula de tal forma que hace que la célula no se muera y empiece a producir antioxidantes. Después, antimicrobiano de amplio espectro, modulador del estrés oxidativo, mejora la microcirculación y entrega oxígeno como ser a lugares como la retina, y promueve la reparación epitelial, ¿sí? Y modula las citocinas, que son todas estas partículas, digamos, de proinflamatorias en los procesos inflamatorios. ¿Qué tipos de administración vamos a tener? Colirios, aceites ozonizados y hemoterapia sistémica, ozonoterapia sistémica, ¿bien? Que puede ser por autohemoterapia, en la cual se sustrae sangre entre 150 a 200 mililitros del paciente y se hace como una pequeña transfusión de sangre ozonizada. Se lo puede hacer también por vía endovenosa, donde se ozoniza un suero, y por otro lado, por vía rectal. Importante, nunca aplicar el ozono, recordemos que es un gas, directamente hacia el ojo abierto. Eso como importante. Acá les muestro
esta es la máquina que tengo yo de ozonoterapia, ¿sí? Donde la máquina tiene distintos tipos de concentraciones a la cual va a salir el ozono. Tenemos la de 20, efecto antioxidante; 50, antiinflamatorio y analgésico. Normalmente se lo usa para patologías inflamatorias como artritis, artrosis. 90, efecto germicida; y 120, efecto antioxidante máximo y germicida muy potente. ¿En qué casos se utiliza esto? En casos de, por ejemplo, una gangrena. Bien, esos pacientes que con un pie diabético o un dedo gangrenado, es increíble cómo el ozono revierte todo eso. Yo en cada una de las patologías, sí, puse el grado de evidencia. ¿Por qué? Esto de la ozonoterapia es algo nuevo, se usa mucho en España. He visto que hay colirios de ozono, pero se la venden en España y en México nada más, ¿sí? Entonces, como que no hay tanta información o tanto metaanálisis sobre esto. La mayoría de las patologías que puse son de evidencia B, que es una evidencia moderada, donde ya se hizo estudios clínicos en pacientes con buena aceptación, ¿sí? Vamos a seguir. Tenemos acá, vamos a empezar con la primera patología, que es la queratitis bacteriana, ¿sí? La etiología que vamos a poner como, digamos, la más común, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa, es muy buena el ozono para la pseudomonas. En la biomicroscopía se van a ver como infiltrados blanquecinos, grisáceos, con bordes más definidos. Acá le tengo una imagencita. Esperen que no me aparece el mouse. Ahí está. Una imagencita. Puede o no tener hipopión, edema corneal. Entonces, ¿qué efecto va a tener el ozono en esta patología? Antimicrobiano directo, antibiofilm, y reduce la carga bacteriana y ayuda con la repitelización, ¿sí? Cuando llega la bacteria al tejido, en este caso la córnea, se van a liberar se van a liberar neutrófilos y macrófagos. Bien, estas células, ¿qué es lo que hacen? Liberan algo llamado ROS, que son una especie reactiva de oxígeno, ¿sí? Entonces, estos ROS, ¿qué es lo que hacen? Parten el sistema bacteriano del organismo, o sea, la bacteria va a dañar, ¿sí?, al organismo, a los distintos tejidos, por medio de este estrés oxidativo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales el ozono nos va a ayudar a nosotros a, a bajar la carga bacteriana en este caso? Eh, El ozono va a reaccionar con los lípidos y las proteínas de las membranas bacterianas. ¿Qué va a hacer? Van a formar peróxidos y aldehídos. Estos peróxidos y aldehídos van a romper la bicapa lipídica de la bacteria, por consiguiente va a producir una lisis celular. Bien. Después, cuando hablamos de estos ROS, que son los famosos radicales libres, ¿sí? Estos ROS están controlados y activan al NRF2, ¿sí? Que es un factor de transcripción que va a proteger a las células del daño que causa el estrés oxidativo. Entonces, cuando este factor se activa, induce la producción de enzimas antioxidantes, que es justamente lo que necesitamos nosotros, como ser la superóxido dismutasa, catalasas y el glutatión, ¿sí? Estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar los radicales libres y van a establecer un equilibrio redox. De esta forma se va a proteger las células epiteliales y endoteliales de la córnea. Por otro lado, otro de los efectos, esto lo que acabamos de hablar es como cuando se administran colirios. Bien. Por otro lado, en las hemoterapias vamos a tener que se puede llegar a mejorar la oxigenación,
¿sí? Aumentando la 2,3-DPG. ¿Qué es esto? Que es una molécula que se une a la hemoglobina. Una vez que se une, va a permitir una mayor entrega de oxígeno en esta córnea inflamada, ¿sí? Y esto va a acelerar la resolución del proceso infeccioso y va a favorecer a la cicatrización epitelial. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de rol terapéutico es cómo nos va a servir a nosotros la gota. Lamentablemente, por lo que estuve averiguando, no se lo utiliza como tratamiento único, ¿sí? Es un tratamiento ayudante. O sea, nosotros tenemos la patología, vamos a ir con el tratamiento de base y podemos ayudar con las gotas de ozonoterapia. Por otro lado, tenemos lo que es la queratitis fúngica, ¿sí? Evidencia C. Esto ya es una evidencia menor. Entonces, sabemos que los hongos son mucho más resistentes que las bacterias, ¿sí? En este caso vamos a hablar de como el germen madre, por así decirlo, el Fusarium, que en la biomicroscopía puede haber infiltrados estromales con bordes irregulares, posibles placas, pueden haber lesiones satélites muchas veces en estas lesiones fúngicas, ¿sí? El ozono va a tener una actividad antifúngica local, ¿sí? Y va a favorecer, como ya hemos visto, la cicatrización de la córnea. El mecanismo por el cual lo va a hacer es por la oxidación de los componentes fúngicos. Bien, va a oxidar la pared y la membrana, lo que hablamos recién en la bacteria. Es lo mismo, el mismo efecto. El rol terapéutico es exactamente el mismo, ayudante. Eh, Importante saber en este caso que el, se vio que usaron tratamiento únicamente para las queratitis fúngicas de ozono, pero tienen muchísimas recidivas. Es como que es muy bueno ayudando a que la patología no avance y se mantenga ahí estable, por así, y que no se nos incendie el ojo. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de lo que es la queratitis viral, ¿sí? La típica imagen de la queratitis viral, eh, mayormente dado por el herpes simple, ¿sí? El efecto del ozono nos va a ayudar a reducir la carga viral. Esto es muy importante en estas patologías porque nos ayuda a reducir la carga viral. ¿Por qué mecanismo lo va a hacer? Por la oxidación de lípidos y proteínas virales, impidiendo que el virus, ¿sí?, entre a la célula y se replique. Por otro lado, va a poder aumentar las interleuquinas 10 y disminuir el factor de necrosis tumoral, ¿sí? La interleuquina es una citoquina antiinflamatoria, o sea, aumenta esta citoquina antiinflamatoria, ¿sí? Y el factor de necrosis tumoral, sabemos que es una citoquina que es proinflamatoria, ¿bien? Y es muy clave en el daño tisular. Entonces, estas dos nos las regulan. ¿Qué más tenemos? Estimula el EGF, ¿sí? Que es un factor de crecimiento, es un factor de crecimiento que promueve la proliferación y migración epitelial, ya sea en córnea o conjuntiva, ¿sí? También lo mismo, ayudante antiviral tópico. No sé por qué está en rojito eso, pero bueno. eh, Vamos a tener lo que son las abrasiones corneales o lesiones. Esto, traumas, cuerpo extraño, laceraciones, ¿sí? Puse una imagencita. ¿Cuál va a ser el efecto del ozono? Va a acelerar la repitelización y reducir la inflamación.
¿Qué va también a hacer? Nos va a ayudar a prevenir la sobreinfección, que es muy importante en estos casos. El mecanismo va a estimular la migración y la proliferación de células epiteliales. Esto recordemos que lo podemos hacer con lo que es el ozono sistémico, ¿sí? Otra de las patologías que es muy usada, yo me acuerdo en el curso que hice, mostraron el caso de un perrito, ¿sí? Que con ojo seco extremo, que en el periodo de un mes es increíble lo que había cambiado. Hay estudios, ¿sí? Donde demuestran la evidencia, por suerte, de el ozono en el ojo seco. ¿Qué vamos a tener? Por un lado, disfunción de glándulas de Meibomian, ¿sí? Síndrome de Sjögren, envejecimiento propio del organismo. Hemos puesto una imagencita acá de un ojo seco común, normal. Bueno, entonces, ¿qué mecanismo molecular va a usar el ozono para poder mejorar este ojo seco? Por un lado, vamos a tener la reducción de lipoperóxidos, ¿sí? Que son mediadores inflamatorios. En el ojo seco normalmente se acumulan estos lipoperóxidos, ¿sí? Y producen una oxidación de los lípidos de la película lagrimal. Esto es muy común donde cuando nosotros vemos el fondo la córnea y hay una saponificación en las proteínas, ¿sí? Bueno, estos lipoperóxidos van a irritar el epitelio corneal y conjuntival también. Eso es importante, también el conjuntival, dañando las células caliciformes. Y esto va a hacer que perpetúe una inflamación crónica. Entonces, el ozono activa mecanismos antioxidantes, ¿sí? Como ser esta neutralización de estos lipoperóxidos, ¿sí? Entonces, si tenemos algo que nos está generando constante inflamación, al hacer que esto disminuya, nos corta este círculo vicioso, ¿sí? Del ojo seco, que lo vemos mucho. Normalmente le damos un tratamiento a un paciente, pasa 1 o 2 meses, dejan el tratamiento y vuelven con el ojo seco. También reduce los mediadores inflamatorios, ¿sí? Reduce prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, que están todos elevados en este síndrome de ojo seco. Como resultado, ¿qué vamos a tener? Menor inflamación, menos daño epitelial y una mejora de la película lagrimal. Después también sabemos que hay un equilibrio redox, ¿sí? Lo que es el NRF2, que es un factor nuclear eritroide, ¿sí? Que es como el sensor maestro del estrés oxidativo. Cuando el ozono induce un leve y controlado, siempre es importante que sea controlado un estrés oxidativo en la célula, activa este factor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este factor? Estimular la transcripción de genes antioxidantes. En este contexto de lo que es el ojo seco, va a restaurar este equilibrio redox, ¿sí? Que tenemos un desbalance entre lo que son los oxidantes y antioxidantes, va a disminuir lo que es la apoptosis del epitelio corneal y conjuntival también. También ayuda a proteger lo que vendrían a ser las glándulas de Meibomian, ¿sí? Y las células caliciformes. Muy bien. Como también ayudante en lágrimas artificiales, y se lo puede utilizar también en lo que vendría a ser aceites ozonizados, ¿sí? Como si fuera un ungüento. Bueno, blefaritis y conjuntivitis crónica, ¿sí? Hablamos de la familia de los estafilococos, también sabemos que está acá metido el Demodex, ¿sí? Como factor causante principal de lo que son las blefaritis. Eh, entonces, vamos a poner la imagencita, ya todos lo conocen, pero bueno. ¿Cuál es el mecanismo por el cual
A ver, el ozono nos va a reducir la carga microbiana, ¿sí? Como muy importante, y disminuye la inflamación palpebral y lo que son los biofilms, ¿sí? Eh, el ozono, recordemos, hemos dicho que oxida lípidos y proteínas de las membranas bacterianas. Y también lo hace de esa misma manera con la matriz del biofilm, ¿sí? De los microorganismos. Eh, el resultado, vamos a tener el resultado, digamos, microbiano, ¿sí? Vamos a tener un daño en la membrana del microorganismo, ¿sí? Con una ruptura del biofilm como importante. Importancia clínica, reduce la carga bacteriana, ¿sí? Y la fuente de toxinas. Recordemos que el Staphylococcus aureus tiene toxinas potentes, ¿sí? Entonces nos ayuda a hacer que estas toxinas disminuyan. Y bueno, también tenemos lo que va a ser la modulación de las citocinas, que ya hablamos, más que nada eso. Ayuda con el tema de la higiene y tratamiento tópico, también podemos usarlo como tratamiento tópico. Ahora, tenemos lo que es la ozonoterapia en patologías de retina. Recordemos, la fisiopatología, ya lo vamos a ver, de acá, por ejemplo, la retinopatía diabética, donde tenemos normalmente falta de oxígeno, mucho estrés oxidativo, eh, pero bueno, ¿qué va a hacer el ozono? El ozono mejora la oxigenación tisular, ¿sí? Al aumentar la 2,3-DPG, que es una molécula, ¿sí? Que está unida al glóbulo rojo. Esta molécula, ¿qué va a hacer? Va a regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilitando lo que va a ser la liberación de oxígeno en los capilares retinianos. O sea, va a ir el oxígeno directamente hacia los capilares retinianos que normalmente están hipoperfundidos. ¿Sí? Por eso sabemos que tenemos todo lo que es la neovascularización. Disminuye también los niveles de radicales libres, modula el estrés oxidativo crónico que tiene este paciente, que es lo que suele dañar este endotelio capilar, ¿sí? Estimula la producción también de ácido nítrico, que es lo que es una de las cosas que va a mejorar la microcirculación y perfusión retiniana. ¿Cómo se va a administrar esto? Con hemoterapia mayor. ¿Sí? No se puede, cosa importante, no se puede hacer infiltraciones de ozono, el gas, directamente hacia lo que es humor vítreo, ¿sí? Importantísimo eso, no se puede hacer porque la retina no tiene la capacidad antioxidante de repeler el oxidante tan potente que es el ozono tan localmente. Normalmente se suelen hacer 2 sesiones por semana, ¿sí? Y luego se hacen mantenciones, una vez que se hace por lo menos un mes o 2 meses de 2 sesiones por semana, se hacen sesiones una vez por semana. No, una vez por mes, perdón. Obviamente que esto no va a suplantar a los tratamientos convencionales que ya conocemos, como el control metabólico y los anti-VEGF, y el láser mucho menos. Ahí tenemos la imagencita. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Qué tenemos en esta patología en sí? La, la fisiopatología, sí vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser, vamos a tener que se aumenta la oxigenación y se reduce la hipoxia y reduce la hipoxia crónica del epitelio pigmentario, ¿sí? El epitelio pigmentario en esta patología va a tener una hipoxia crónica y obviamente por consiguiente liberación de desequilibrios redox, podríamos decir. Activa enzimas antioxidantes, ¿sí? Como ser catalasa, glutatión, peroxidasas,
¿Qué van a hacer estas enzimas? Van a proteger a los fotorreceptores, ¿sí? Que a la larga de la degeneración macular se ven alterados y afectados. Entonces, sabemos el ozono, ¿sí? En dosis controladas, obviamente, va a inducir una respuesta adaptativa con el tiempo del antioxidante. Va a generar una mínima cantidad de estos ROS que hablamos, que son esta especie reactiva de oxígeno, ¿sí? Produciendo antioxidantes como la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión, que son cosas que ya hablamos. La superóxido dismutasa, ¿qué es lo que hace? Convierte el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Bien, las catalasas van a transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Y esto qué nos va a hacer? Que se evite la formación de radicales libres tóxicos. En todo esto va a neutralizar el exceso de radicales libres que tiene esta patología. Por otro lado, disminuye la peroxidación lipídica, ¿sí? En la retina tenemos una alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Que la hace muy vulnerable a los procesos de oxidación. Entonces, el ozono, mediante su efecto, va a regular este equilibrio. ¿Cómo lo va a hacer? Disminuyendo la peroxidación de estos lípidos de membrana, ¿sí? Y modulando la inflamación, como ya vimos antes, de las interleuquinas. También va a proteger lo que es la barrera hematorretiniana. ¿Cómo lo va a hacer? Em, con lo que vendría a ser la hemoterapia mayor, ¿sí? Después tenemos, puede mejorar la función mitocondrial, ¿sí? Y ralentizar la progresión del daño retiniano. Esto también es muy importante, que como sabemos es una patología que va progresando. Método de administración, también lo mismo, automoterapia mayor, ¿sí? En frecuencias, 2 sesiones semanales por 5 semanas, luego se mantiene cada 30 o 45 días. ¿Qué tenemos acá? La imagencita típica de la DMAE seca. Ah, importante que es para DMAE seca, no DMAE húmeda. Después algo que había leído hace mucho, que me había llamado bastante la atención, es el tema de lo que es el ozono en la retinosis pigmentaria. Em, la retinosis pigmentaria, ¿sí? Es uno de los principales mecanismos de daño que tiene es, aunque no lo creamos, el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. Bien, ya hablamos de todo lo bueno que tiene el ozono con el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial. La retinosis pigmentaria va a cursar con una disminución, ¿sí? Con el tiempo, una disminución del flujo hacia las capas externas de la retina, ¿sí? Entre estas el EPR y los fotorreceptores que van a ser los que se van a ver alterados. Al disolverse el ozono, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la hemoterapia mayor. Al disolverse este ozono en la sangre, va a liberar oxígeno de forma progresiva, mejorando la capacidad, ¿sí? De transportar oxígeno y difundir este oxígeno a nivel retiniano. Esto va a reducir la hipoxia crónica que suele tener el paciente. También va a mejorar la homeostasis metabólica, ¿sí? De lo que es el entorno subretiniano, y favorece el funcionamiento de las bombas iónicas, ¿sí? De recambios de nutrientes a nivel de los fotorreceptores. ¿Qué se vio de esto? Que el ozono en la retinosis ayuda, por un lado, a que la patología no avance, ¿sí? Que no avance de una forma como conocemos nosotros, que es algo que avanza y no para, o sea, ralentece la patología en sí.
Y por otro lado, ayuda al paciente con todo esto de la oxigenación a mejorar un poco el campo visual, ¿sí? Obviamente depende mucho en qué etapa encontramos a esta patología. Por ahí estaría bueno ver en esos pacientes ya que vienen, sabemos que es una patología que se hereda, ¿sí? Estaría bueno decir, bueno, empieza con pequeñas lesiones el hijo o la hija y se podría hacer terapias como para que la progresión sea mucho más lenta que en un paciente que no hace el tratamiento. Como conclusión, ¿sí? He notado que el ozono o sea, es una buena herramienta, es una herramienta prometedora en lo que es la oftalmología. Obviamente que todavía queda mucho por investigar sobre el ozono. Todo lo que son los mecanismos antioxidantes, reparadores y antimicrobianos son demasiado buenos. Por ahí que es una de las, otra de las cosas que es algo barato, ¿sí? No es algo caro. Eh, los colirios se pueden hacer súper fáciles. Tengo un videito, ya les voy a mostrar de cómo hacer los colirios, de cómo hacer los aceites ozonizados. No es nada que lleve mucho costo en esto que hoy en día comprar una gota, 30.000, 40.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo malo que vi? Que a qué le sacaríamos el mayor provecho nosotros sería a los colirios. La vida media del colirio es aproximadamente 3 a 4 días. No está mal porque es normalmente los tratamientos hacemos de 7 a 10 días, eh, pero por lo menos nos podría ayudar mucho. Lo que sí, lo que son los aceites ozonizados, sí duran 30 días en heladera sin ningún problema. Eh, vamos a pasar. Bueno, acá dejo lo que vendría a ser la bibliografía. Listo, chicos. Esperen que si quieren les muestro el videito rápido. Eh, Te hago una pregunta. Espera, dame 2 segundos, que les muestro el videito este. PowerPoint, acá, esto. Dura menos de un minuto. ¿Se escucha el audio del video? No. No. Bueno, no importa, igual. No. Acá más o menos dice qué es lo que se necesita. Tenemos la máquina de ozono, el recipiente que tiene que ser apto para el podría ser de silicona o de vidrio tranquilamente, por donde ingrese el ozono y por donde liberen los desechos, ¿sí? Y en este caso, el aceite. Se vierte el contenido del aceite, ¿sí? Con las tubuladoras que están adentro, la idea es que esté en contacto con el aceite. Conectamos la máquina y hacemos que empiece a funcionar la máquina. Un poco. Esto normalmente, ¿qué es lo que hace? Entonces el ozono, no sé si se ve muy bien, acá abajo empieza a burbujear, por así decirlo, el aceite, ¿sí? Y bueno, al burbujear el aceite es como que se ozonifica de esa forma, más o menos se lo hace por alrededor de una hora, ¿sí? Por suerte, en una hora no se gasta mucho tubo de oxígeno, porque normalmente se lo hace a 1 litro, entonces no es mucho el oxígeno, porque si no, sí, si tenés que andar cargando el tubo de oxígeno cada vez que haces esto, sí sería ya más carito, digamos. Decime, C. Sí, la pregunta es, Sí. efectos adversos que podemos tener, ¿sí? O sea, como qué reacción puede tener la persona cuando se hace, ya sea aplicado para
patología Eh, y si existe un consentimiento informado o algo que tenga que, como todo producto o como todo, más que nada estamos hablando de oxígeno, que no deja de ser también en dosis no controlada, tener efectos adversos o ser tóxico. Bien, ¿Existe? por la parte de lo ¿O que no? son efectos adversos, no tiene efectos adversos, ¿sí? Eso es una de las cosas buenas del ozono, que el ozono es algo natural, ¿sí? Se vio que uno de cada 10.000 personas puede ser alérgico al ozono, pero normalmente se da en la gente de España, gente del Mediterráneo. Ahora, si quisiéramos nosotros implementar los tratamientos de estos ante un paciente, tendríamos que ver eso, porque son tratamientos en teoría que no están aprobados al 100%. Si bien no se me puso en la diapositiva, pero existen las gotas ya, esto que yo les decía. Em, pero bueno, es como que sí, lo ideal sería como hacer O sea, nosotros como hay mismos poca evidencia, exactamente. Sería nosotros hacer nosotros mismos una investigación, ¿sí? De proponernos como paso con esto que vamos a hacer el año que viene de la investigación de las ratitas. En hablar con un comité ético, ¿sí? De decir, bueno, queremos hacer esto y tendríamos que hacer la implementación, obviamente, me imagino que primero en ratas y esas cosas. Son cosas, todo esto que traje son cosas que se demostraron y están hechas en personas humanas. O sea, que hay evidencia. Pero bueno, eh, hay que tener cuidado con eso porque por la por parte eso te, legal, más que por nada. eso Tranquilamente, sí, con un consentimiento informado, te preguntaba si posiblemente. existe algún consentimiento informado en el cual vos, si lo haces, no tan solo a esto, sino en general la aplicación de la ozonoterapia, si existe y si se hace. A Como que ver, te queda o algo. ante toda terapia, lo ideal siempre es tener un consentimiento informado, ¿sí? Por la parte legal. Por otro lado, lo que vendría a ser el ozono como administración en hernias de disco, artritis, artrosis, son cosas que están aprobadas por la ANMAT, ¿sí? Están aprobadas por la ANMAT. Entonces, en ese sentido, consentimiento informado no necesitas al 100% porque no es algo que estás experimentando con el paciente. Ahora, lo que sí está como en investigación, podríamos decir, es toda esta parte de la oftalmología. En la oftalmología sí es algo nuevo que se empezó a implementar recién hace 6 años más o menos y empezó en España. En España el ozono es la vida diaria del paciente. Se hace en ozono en todo momento, a toda hora, pero ahora, si vos me decís tratamiento, cualquiera sea, desde poner un Botox, hacer una rino, lo que sea, consentimiento informado, sí o sí. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, Pablo. Eh, en el caso de ponerle a hacer una terapia, por ejemplo, ya sea Sí. una blefaritis o una queratitis bacteriana, ¿el Mm. procedimiento sería contacto directo con el globo ocular o cómo sería más o menos? No, 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 eso es lo que les había dicho. Normalmente el ozono directo no se puede hacer porque es tóxico a nivel ocular, ¿sí? Por eso se lo diluye en las soluciones, en los colirios o en el aceite, ¿sí? Directo, no, 100% no. Sí hacer como en el video, ¿sí? Que estaban ozonificando lo que vendría a ser el aceite, ¿sí? Que eso se lo puede usar, por ejemplo, para una blefaritis. Así Bien, que, sería forma directa, no. palpebral sería todo, básicamente. Exact- Ujú. exactamente. Y los colirios, sí, Ya, adentro ya de diluidos, claro, claro, exactamente, claro. exactamente. Y Siempre el eso, ozono ya diluido. ajá, y eso ponele, como contabas recién que lo hacen en España, ay, para que tengo unos bestias peleando acá. Como decía, perdón, en España, que